Acepto. Ahí está. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Todo bien por acá. Igualmente, igualmente. Hoy que ha salido el sol aquí en Málaga, no come- con mucho viento, pero bien, pero bien. Vos sabés que salimos con mi mujer temprano a hacer compras en el súper y claro, es viento y sol. Entonces, ¿qué elegís? Porque si no es lluvia. Y digo, Efectivamente. no, me quedo con el viento, siempre y cuando haya algo de solcito. Ayer como anécdota cortita, grabando algunos contenidos para Instagram, todo, vino un muchacho que está trabajando conmigo, puso su trípode. Y en los 10 minutos que duró la grabación, hasta que preparamos todo, en esos 10 minutos estuvo nublado, salió el sol, corrió mucho viento, paró el viento y llovió. En 10 minutos todo eso en el mismo lugar, en una placita donde estábamos parados ahí. Pero bueno, Sí, sí, sí. La verdad que está un poco loco el clima. Bueno, no solo en Málaga, sino en todo, digamos, en toda España, ¿no? En los últimos días. sí, cambio climático, el cambio climático es así. Eh. Bueno, dejando de lado el tema del clima, queremos saludar en primer lugar a todos los que nos podéis estar viendo a través del canal de YouTube, del Coaching Support Group de Málaga. Y hoy volvemos con Meet the Speakers, que es la sección para presentar a nuestros ponentes de las charlas que vamos a tener durante este 2026. En nuestra primera charla vamos a tener a Juan Pablo, que también forma parte del equipo de dirección del Coaching Support Group. Y pero vamos a hacer en primer lugar, pues, conocer a quién es Juan Pablo, ¿de acuerdo? ¿Quién es este Juan Pablo? Que en realidad, con esta frase que está tan de moda últimamente de me autopercibo, Ujú. últimamente me autopercibo Kili, porque Juan Pablo es mi nombre, Juan Pablo Rébola, argentino, tucumano del norte de Argentina, bastante del norte. Con 50 años emigré para acá, para esta zona, para Europa. Estuve viviendo primero en Eslovenia, ya hace unos 4 años que llegué a Europa desde Argentina, 2 años y medio, casi tres viviendo en Eslovenia. Y de ahí el destino, Dios y los hijos también un poco quisieron que nos vengamos buscando un poco más de calor y de sol, a pesar de que nos tocó lluvia este año, acá para Málaga, para España. Y nada, incluso la marca personal, cuando me comiencen a conocer y todo, cuando está el loguito, dice Kili Rébola, porque a ver, hace muchos años atrás, allá cuando era joven y jugaba al fútbol, había un jugador de Argentina, el Kili González, muchos lo deben conocer porque jugó acá en Valencia, si no me equivoco, en el Valencia. Y bueno, dice que soy parecido, yo digo, él es parecido a mí. Y en esa época no usaba ni barba ni bigotes, era mucho más joven. Creo que el Kili jugaba en Boca Juniors, uno de los equipos de Argentina, el mejor. Eh, y yo fui a jugar al fútbol con mis amigos con la camiseta de Boca. Y claro, y llegué a la cancha y los que me conocían y no, mirá, el Kili, eso te digo hace 30 años atrás. Y el Kili, mirá el Kili, incluso no había celulares en esa época, pero digo, si había celulares, dice, yo me saco una foto con el Kili y dice que era muy parecido. Estaba más flaco y todo. Y de ahí hace 30 años quedó Kili y quedó Kili. Y Kili, algunos me conocen como Juan Pablo, ni mi familia, ni mis amigos, nada de Kili. Es más, cuento como anécdota que uno de mis hijos, no sé si el más grande, el más chico, 5 o 6 años ya en casa, vienen a buscar a la puerta, hola, sí, papá, te buscan un señor ahí, un Juan Pablo, le digo, soy yo, Soy hijo. yo. No, vos sos Kili. No, hijo, que yo soy Juan Pablo. Me llamo, no te llamas Kili, no, y ahí tuve que explicarle que, entonces, Kili Rébola para todo el mundo, Edu. Ah, mira, dicen que todos tenemos un doble en el mundo, en algún sitio. Así Tenemos una es, persona que se parece mucho a sí. nosotros. Y bueno, ese será el Kili González. No nos conocimos, en una vez algún día nos conocemos, qué sé yo. Lo mismo, quién sabe, quién sabe. Bueno, pues Juan Pablo, o el Kili, va a venir en nuestro próximo evento, el día 24 de febrero, a las 7 de la tarde, Ujú, en Innovation ujú. Campus, en calle Álamos, cuidado, en el centro de Málaga, Bien, a bien. hablarnos, bueno, pues de un tema que él conoce bien, ¿no? Que es el tema de la mochila que llevamos cuando emigramos, ¿no? Todo eso que nos traemos Así. con Ujú. nosotros, todas esas ilusiones, todos esos sueños, todas esas perspectivas, y lo que nos traemos de más, por decirlo, ¿no? Esa cosa que también nos pesa.
cuando, que la hace cuando más nos pesado. movemos a otro país. Sí, bueno, tiene que ver con esto, Edu. Básicamente yo cuando emigré a Argentina estaba en plena transformación personal. Yo creo que es donde entra el coaching a mi vida, si bien lo conocí un tiempo atrás. Y ese proceso creo que fue sin lugar a dudas el que me dio ese coraje, si se quiere, esa valentía. En Argentina de cierta forma un poco fea que se dice, pero se usa mucho. Ese coraje para dar el salto. Ujú. Y un salto, porque no era un charquito, nosotros lo que, no sé si habrás escuchado esta frase, cruzar el charco. Sí, Y el sí. charco es nada más y nada menos que el Océano Atlántico. Entonces yo crucé ese charco que años atrás hubiera sido un océano. Y en ese momento, gracias al coaching, se transformó en un charco. Y decidí saltar el charco hace, como te decía, creo que en el 2022. Después de la pandemia, esto que la pandemia trajo tantos cambios en el mundo y algunos los afectó para mal, les fue muy mal, fue muy perjudicial desde la salud, y a otros les dio oportunidades y le abrió la cabeza. Bueno, Ujú. quizás yo haya sido uno de esos que en las tormentas, en la turbulencia, vi algo de luz y decidí emigrar. Nos fuimos a Eslovenia porque mi mujer, y todos me preguntan, seguramente antes de que pregunten por qué Eslovenia, me dice, ¿qué haces en Eslovenia? Mi mujer, estoy casado con Marta, mi esposa es mitad y mitad. Ella nació en Buenos Aires, en realidad en Argentina, en Ramos Mejía, pero mis suegros son eslovenos, sangre eslovena, Ujú. ciudadanía eslovena, hablan el idioma, así que cuando decidimos emigrar, ¿dónde vamos? Eslovenia. Y allí estuvimos 2 años y medio aproximadamente, con un proceso de adaptación hermoso, la verdad. Yo lo disfruté muchísimo. Eh, 2 años y medio y después, bueno, el destino, como te digo, tengo dos hijos, dos varones, los dos adolescentes, así que menudo desafío. No sé si cruzar el charco fue más fácil que criar dos adolescentes. Tú creo que tienes niños también, así que con los que somos padres sabemos de lo que hablamos. Sí, sí. Y nada, ahora en España, en Málaga, muy diferente, allá mucha nieve, mucho frío, acá mucho sol, salvo estos últimos meses, pero cerca de la playa, iniciando un nuevo proceso, comenzando de nuevo. Y esta frase sí está bueno como para ir metiéndonos en el tema de la charla. Sí, tuvimos que comenzar de cero. Y a los 50 años comenzar de cero medio difícil, Ujú. y a los 50 años lo más probable es que no estés en cero. Comenzar de nuevo puede ser. No es lo mismo que de cero. Y tuvimos que comenzar de nuevo. Y en este comenzar de nuevo en España, como por segunda vez, por decirlo de alguna manera, segunda mudanza de país, eh, también sentí algunas incomodidades. Y más allá de ser coach y tener las distinciones y las herramientas por ahí que nos ayudaron en su momento a pasarlo por el cuerpo y a aprovechar, más allá de ejercer nuestra profesión como coach, vivirla, sentirlas, identifiqué que me estaban pasando algunas cosas y bueno, y surgió esta idea que en realidad en Eslovenia, la primera charla que di en Eslovenia, donde yo estuve participando en la Asociación de Latinoamericanos en Eslovenia. Ahí fui coordinador de eventos de esa asociación durante un año y la primera charla que di era similar a esto, tenía que ver con, bueno, estos latinoamericanos que había desde argentinos, ecuatorianos, bolivianos, de todos lados, viviendo en Eslovenia, intentando adaptarse, Ujú. salvando las distancias de la diferencia cultural de España con Eslovenia. Acá obviamente hay muchos más latinos, no tenés una barrera fundamental que es el idioma. En Eslovenia sí la tenías. En Eslovenia mínimamente el latinoamericano que había hablado español toda su vida, por lo menos tenía que manejar el inglés. Y con suerte el esloveno. Yo al esloveno todavía le vengo peleando ahí, como mi familia lo habla, mi mujer y a mis hijos le hablaba desde chico, algunas cosas. Bueno, y ahí estuve 2 años de curso de esloveno, y cuando comencé a aprender el esloveno y a hablar esloveno, dije, bueno, nos vamos a Ah, España. bueno. Y y se acabó el esloveno. Pero hay que seguir adaptándose. Y en ese cambio, la mochila que trajimos de Argentina, la mochila. De Argentina nos mudamos 5, porque vino una sobrina también con nosotros. Creo que tengo la foto por ahí, y haceme acordar, estaría bueno que la ponga en la charla. Que era encuentre a las personas detrás del equipaje, porque eran, creo que 2 maletas de 23 kilos cada una, más uno de 10, porque claro, nos trajimos prácticamente todo.
No entraron mis hermanos, mi vieja, mis amigos, que si podía, me los traía. Y en esto que me traje en la mochila, me traje mucha ropa, me traje muchos sueños, me traje muchas expectativas y también me traje muchos juicios. Ujú. Y cuando hablo de juicios, me traje, digo, juicios, interpretaciones, expectativas. Y uno de los principales juicios que tiene el inmigrante es, por ejemplo, cómo es el lugar de destino, cómo es y cómo me gustaría que sea. Porque normalmente lo que hacemos es esto, todos los que están en mi lugar y ya emigraron, el glorioso Google, YouTube, y comenzamos a ver videitos. Argentinos en Eslovenia, argentinos en Málaga, argentinos en Fuengirola, y así latinoamericanos y brasileros, entonces comenzás a ver cómo es el lugar. Ahora, una cosa es lo que vos ves el video y lo que te cuenta esa persona que está viviendo ahí, y otra cosa es lo que te pasa a Tuyo. vos. Ujú. Y en su momento me di cuenta que en la mochila, además de ropa, había cargado algunas expectativas, en las cuales algunas había puesto la vara quizás bastante alta, y claro, al quedarme tan alta la vara, y yo no alcanzarla, y por ahí la emoción que surge puede ser frustración, y puede ser un poco de miedo, Ujú. y no estoy consiguiendo esto, che, ¿qué quiero? ¿Qué pasa? Y bueno, y por ahí viene un poco, Edu, en esa mochila que trajimos, que tenemos cargada, ¿qué tiene esa mochila? Si la estoy sintiendo pesada, ¿qué tendría que sacarle? Ujú. ¿Qué lleva de sobrepeso? Si está liviana, buenísimo. Y lo bueno de esa mochila también es que si bien esta charla tiene un poco que ver con esto por experiencia personal mía de inmigrante, no sirve tan solo para el inmigrante, y vos lo sabés muy bien, también por nuestra profesión. Este, aprender a gestionar nuestros juicios y a cambiar juicios que cierran posibilidades y convertirlos en juicios que te abran puertas y pueden cambiar muchas cosas. Entonces no es tan solo si bien los ejemplos y gira todo en torno a esto del inmigrante en sí, a cualquiera que a veces no emigra, porque en Argentina me pasaba. 45 años viviendo en Argentina y por ahí me sentía pesado y no emigraba, seguía en Argentina, Ujú. seguía en mi casa. Y sentía que tenía una mochila de plomo y la cargaba y se me hacía pesada. Y sin emigrar la mochila era pesada. Así que bueno, yo creo que puede básicamente transmitir mi experiencia, contar y cómo el coaching me ayudó muchísimo en este proceso. Ujú. Oye, ¿cómo llegaste tú al coaching, ¿no? Porque has comentado que ya cuando emigraste a Eslovenia ya conocías técnicas, ya Sí, eras coach, bien, ¿no? bueno, Y cómo... sí, yo, claro, soy coach ontológico. A ver, entre tantas cosas que hice en mi vida, durante mucho tiempo fui productor de un programa de televisión en Argentina. Trabajé Ujú. mucho tiempo en medios de comunicación. Comencé en radio. Mi primera formación académica, si se quiere, es técnico universitario en sonorizaciones Ujú. en la Universidad de Tucumán como básicamente sonidista. Y en las ramas que tenía esa profesión, una de ellas era más ligada a los medios de comunicación. Y como el sonido tiene que ver mucho con tema radio y todo, comencé en la parte técnica de la radio y un buen día pasé delante de los micrófonos, me gustó, gusté y me quedé para siempre delante de los micrófonos, de la radio. Durante los primeros años hice mucho radio y después me pasé ya a televisión, comencé a hacer televisión, programa de televisión, programa propio, programa de tercero, y en estos programas de tercero, un programa de yoga de un primo mío que era profesor de yoga, y un buen día hacemos una entrevista a un coach. Digo, coach. En ese momento para mí el coach era el coach de tenis, el coach de fútbol, el Ujú. coach de pádel. eh, Hicimos una entrevista de coaching y él era coach. No recuerdo si era coach ontológico, la verdad, fue hace mucho tiempo. Conocí a esta persona y había un entrenamiento de coaching de un día, 24 horas o un par de días. Y dije, bueno, notaba en esta persona un aire y un espíritu como que contagiaba energía. Ujú. Ahí tuve mi primer contacto con el coaching cuando hice este entrenamiento. Y ya ese primer entrenamiento, ese día que hice yo, noté por decir de alguna manera, el poder de transformación que puede tener el coaching. Ujú. Salí distinto ese día. Después hice 2 o 3 entrenamientos más, un poco más intensivos, 2 o 3 días. Y recuerdo que un día mi mujer me dijo, me miraba como, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? E incluso, a ver, no me olvido más.
recuerdo que mis niños eran niños y eran chicos. Y en ese momento, almorzando, cenando, no recuerdo, creo que vuelcan un vaso de agua, de algún líquido en la mesa. Mi carácter no tiende a ser suave, Ujú. tranquilo, soy muy inquieto y tiendo a explotar y tengo que manejarlo todavía eso. Y normalmente, si mi hijo tiraba algo y salía el padre que mirá, que el mantel. Y ese día la criatura una vez más volcó como todo niño el vaso. Dije, uy, no pasa nada, bueno, listo, acá. No pasa nada, no pasa nada. Acomodamos nada, seguimos. Entonces me miraron así todo como diciendo, ¿Quién ¿qué e- le quién pasó a eres, quién papá? eres- quién eres tú? ¿Quién eres tú? Bueno, después, muchos años, me gustó mucho el coaching, sin embargo, seguí con mi profesión de sonido, el medio de comunicaciones, incursioné en otras áreas en mi vida, incursioné en política también en Argentina, este, eh, muchas otras cosas hasta que un buen día conocí a una amiga que ya estaba estudiando la carrera. Y le digo, che, y si hay una carrera, ¿y cómo es esto de la carrera? Bueno, y ahí descubrí que ya en Tucumán podía acceder a una formación. Como coach ya se había formado en Argentina la Asociación Argentina de Coaches Ontológicos Profesionales Ujú. y había muchas escuelas avaladas por esta. Y ahí buscando un poco porque había cursos de coaching, pero cursos de 2 o 3 meses. Y me dijeron, mira, una cosa es hacer un curso de coaching que te puede servir a vos como enriquecimiento, desarrollo personal, y otra cosa es formarse como coach. Ujú. Y bueno, fue una formación de 2 años, con no menos esfuerzo. Yo pensaba sinceramente que iba a ser un poco más sencillo, y no, fueron 2 años de estudio, fueron 2 años de pagar la formación, que tampoco era barata, y la formación la comencé casualmente un año antes de mudarme. Ujú. Porque yo cuando comencé la formación, hice presencial en Argentina, salíamos de la pandemia, así que era el formato Híbrido. híbrido, si se Ujú. quiere, presencial, virtual, y en el medio de la carrera, cuando algunos compañeros me decían, ¿te vas? Sí, me voy, pero ¿te vas a vivir? Sí, me voy a vivir. ¿Y qué vas a hacer allá? Trabajar, no sé. Y me mudé en plena formación, digamos, en el medio de la carrera. O sea, yo la comencé en Argentina y la terminé en Eslovenia, de manera virtual. Después tuve que volver en un momento para hacer el cierre, rendir, pero terminé formándome en Eslovenia. Y bueno, ahí es donde me formé como coach ontológico y después hice en Barcelona. En Barcelona hice una formación, también un postítulo de coaching deportivo. Si hay dos cosas que me gustan mucho, es el coaching, obviamente, dos pasiones si se quiere, y el deporte. Me gusta mucho a nivel amateur, ¿no? Nunca fui muy competitivo, nada, porque, bueno, por ahí entre padre de familia, trabajador, coach, y no me da tiempo a ser deportista de élite. Así que entre el mountain bike, el pádel, que me gusta mucho, dije coaching deportivo y la verdad, y bueno, hice un postítulo en Barcelona, también con una escuela avalada por la ACOP, con Anita Barros, la profe, master coach ella, y nada, bueno, sigo y disfrutando del coach y tratando de ponerlo todos los días en mi vida, más allá de Ujú. que sea difícil. Sí, una de las cosas que cuando nos hacemos coaches es, bueno, mi perspectiva personal, ¿no? Que es, hay un momento que es difícil dejar de ser coach, ¿no? Y no seguir con esa filosofía que empiezas a aprender y que empiezas, llega un momento que digamos, la integras mucho, ¿no? Ujú. Y luego es difícil, muchas veces es difícil sacarla, Sí, ¿no? sí. Hay Y una también dice, el desafío también creo que me pasó, no sé, en lo personal, no sé vos, que a veces la gente que te conoce, los que notan el cambio y los que conviven con vos día a día, sí me pasa que por ahí, a ver, uno es coach y si bien como vos decís, tiene estas distinciones y trata de ponerlo, y hablamos podemos dar charlas y capacitaciones, por ejemplo, para la Asociación de Latinoamericanos en Eslovenia, cuando ya estaba acá en España, de un taller de comunicación para el comité directivo. Algunos problemitas me dice comunicación. Y acá en casa tengo 2 hijos, adolescentes, mi esposa, y a veces uno piensa distinto y uno dice una cosa y otro cree que dice una cosa y uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Y la frase que le escuché un par de veces, ¿y no sos coach vos? Y ahí está el coach. Pero bueno, el ser coach, más allá de tener estas distinciones, no impide que nos sigamos equivocando, correcto. nos sigamos enojando, nos sigamos poniendo tristes, a veces.
no sepamos expresar lo que queremos decir de la mejor manera o no Ujú. entendamos lo que nos quiere decir el otro, porque bueno, somos coaches, pero somos seres humanos. Es como que el Efectivamente. médico nunca se enferma, el médico te trata, nunca se enferma, y es médico y se puede enfermar. Pero bueno, a veces sí, sí, siento yo como que quizás juicio personal, yo me pongo la vara alta, claro, como soy coach, yo tendría que esto, y no, somos coaches y como coaches seres humanos, muchas veces nos pasa y somos espejo. En una sesión de coaching seguramente te habrá pasado, porque creo que no conozco coach que no le haya pasado que en una sesión tiene un coachee y el coachee comienza a contar su quiebre o lo que le sucede Ujú. y te ves reflejado en él y las cosas que te cuenta y decís, en este punto soy yo. Así que bueno, de todas maneras, eh, lo maravilloso del coaching es esta posibilidad de esto, de la transformación y de un juicio, de decir, no, esto no se puede, es difícil, darse cuenta de que está todo acá. Ese miedo que uno siente ante las expectativas y ante lo nuevo, está todo acá. No me quiero explayar, lo vamos a explicar en la charla, de dónde surge ese miedo y cómo gestionar ese miedo, que a veces es bueno. Ojo, el miedo es una emoción y está por algo, y como la mayoría de las emociones, salvo la culpa, las emociones sirven para algo. Así que una frase que dije en una entrevista también que me hizo Doris, por ejemplo, Doris es una de República Dominicana y tenía su canal de YouTube en Eslovenia, una dominicana en Eslovenia. Y yo la seguía, antes de viajar, la seguía a Doris. Y un buen día Doris me hizo una entrevista a mí en Eslovenia y dije, mirá, Doris, las vueltas de la vida. Y ahí en esa entrevista creo que le dije a Doris, me dice, me gustó esta frase, me dice, no hay que tenerle miedo al miedo. Porque a veces pasa eso, entre tanto mensaje que se ve por ahí, redes sociales, y que los exitosos, y esa sensación de que no le tienen miedo a nada y van por adelante. No, el miedo existe y lo vas a tener siempre, incluso los nervios. El otro día escuchaba también a alguien que daba una charla y dio 1000 charlas o recitales y todavía cuando suben una vez más, así sean 100 veces, siente esos nervios. Esos Ujú. nervios te los genera el miedo. El Correcto. día que no sientas ese miedo o esos nervios y lo que estás haciendo ya quizás no te apasione tanto porque te da Efectivamente. igual. Entonces, no hay que tenerle miedo al miedo. El miedo lo vas a sentir, hay que amigarse con el miedo y aprender a que no te paralice nada más. Sí, yo el otro día leí una frase que va muy alineada con esta que dijo Doris, ¿no? Que dice, el miedo le tiene miedo a que tú no le tengas miedo. Tal cual, tal cual, tal cual, tal Y cual. a fin de cuentas es gestión, ¿no? No es combatirlo, no es rechazarlo, no es negarlo, es Exacto. gestionarlo, ¿no? Todas todas las emociones están ahí por algo, están en nuestra naturaleza humana y sirven para algo. Y la idea es eso, gestionarlas, no negarlas, identificarlas, gestionarlas. Bueno, vamos a charlar un poco más en esa charla, que es un placer, la verdad, Eduardo, aprovecho la oportunidad para agradecerle porque los conocí a través de estas charlas. Un buen día el año pasado, cuando estaba recién llegado a Málaga, me invitaron, participé de una, dije qué lindo grupo, me gusta el coaching, es lo mío, y ahora estoy formando parte de este grupo con ustedes, gracias por permitirme participar y hoy estar dando una charla es nada, siempre que tengo la posibilidad de pararme delante de gente, hablar, compartir mi experiencia y sumar desde mi granito de arena, porque si hay algo que tengo claro es que yo no voy a enseñar nada. Yo voy a aprender. Lo que más hago cuando doy una charla, un taller, lo que sea, es aprendo. Y eso me encanta. Y a los que nos estáis viendo, igual que Juan Pablo se unió al Coaching Support Group hace relativamente poco, vosotros Ujú. también podéis uniros, ¿de acuerdo? Sumarse, No totalmente. hace falta ser coach para pertenecer al grupo, es Ujú, simplemente pues, querer aprender, querer disfrutar de esta metodología, de esta filosofía, de cierto modo. ujú. Y, y os esperamos el día 24 de Bien. febrero, si Sí, queréis. martes 24 es martes 24, 7 de la tarde, calle Álamo 7, me sirve para practicar también, porque en todos los videos que estoy haciendo de Bien, bien, promoción dije, ya me lo aprendí. Es Innovation Campus Málaga, calle Álamos 7. ¿Está efectivamente. bien así? Sí. Perfecto, bien.
Martes 24 a las 7 de la tarde. Y bueno, después también, como normalmente en el ciclo de charlas, como asistí a la primera, después de esta charla, ¿qué más charla? Taller, ojo, lleven lápiz y papel, por favor, lleven lápiz y papel. Y si no llevan lápiz y papel, los voy a hacer anotar donde sea. Pero de trabajar no se van a salvar, porque Albert Einstein decía una frase que me encanta, es aprendizaje es experiencia. Efectivamente. Todo lo demás es información. Ujú. No sirve de nada que yo les lea una presentación o una definición de juicios si ustedes no lo pasan por el cuerpo. Así que vayan preparados a trabajar, a pasarlo por el cuerpo y a aprender a trabajar. Por eso es más que charla, es charla taller. Y después de la charla, un espacio de networking, si no me equivoco, como veníamos haciendo. Sí, efectivamente, tendremos nuestro espacio de networking o, si se diera el caso, pues la gente quisiera, pues hacer una mastermind u otra actividad relacionada con el Bien, coaching. bien, bueno, buenísimo. La verdad que muy entusiasmado y no veo la hora que llegue ese día. Mucho, nada, Gili, muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros y nos vemos el próximo martes. Gracias, gracias a vos, Eduardo, y nos vemos el martes. Nos vemos a Venga, todos. Muchas gracias. venga, hasta pronto Adiós. y como sabéis, siempre os podéis encontrar aquí en YouTube como Coaching Support Group Málaga, en Instagram, en LinkedIn y bueno, todavía no tenemos X o Twitter, pero bueno, todo se andará. Próximamente. Bueno, Kili, muchas gracias. Gracias, un Buena gusto. tarde. Saludos para todos. Nos vemos el martes, los espero ahí. A moverse de la casa. Adiós. Hasta pronto. Ah, no me deja. Ah, no me está Ahí aquí. va, Grabar. ahí sigue grabando. Aquí